Buenas noches. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes para disfrutar este tiempo, para hablar de Dios, para entendernos un poco más. Y no sé qué están pensando ustedes de lo que estamos hablando, de la vida de estos dos muchachos. Pues no eran muchachos realmente, pero pareciera que la vida de ellos había sido una vida tan difícil. ¿Qué piensan? ¿Qué opinen ustedes de la vida de Ismael? Ese muchacho que fue concebido en medio de un desamor, un arreglo, un momento como un arreglo nomás. Y durante su gestación, ¿qué vivió Ismael? La mamá sabía que lo tenía que entregar. Sarai tal vez tenía expectativas. Abraham, de pronto contento, no sé. Pero ¿qué sentiría ese muchacho en el vientre de su madre? ¿Y de quién era? ¿Era de Sarai? ¿O era de Agar? Y durante su infancia, ¿qué sentía? ¿Será que como él era el único hijo de Abraham, él sentía pues lo más importante, el heredero? Pero había un conflicto siempre entre la mamá y Sarai, y él en la mitad, y él sentía como si pertenecía, pero no pertenecía. Tantas dificultades. Y nosotros entendimos, era por eso, que él volvió como volvió, hombre fiero, su mano contra todos y todos contra él. Y recuerda qué pasó el día que destetaron a Isaac, como él se puso a burlarse de Isaac, sin Isaac darle ningún motivo, pero para él, claro, había un motivo grandísimo. Y allí nos dimos cuenta de las características. La primera característica de una persona amargada: se desquita con personas inocentes. De alguna manera, la amargura se tiene que aflorar. En algún momento empieza a desquitarse. Puede desquitarse con otras personas o puede desquitarse con uno mismo, con la amargura, con la tristeza, con la depresión. Pero así vivió Ismael. Y recuerda ese día cuando salió de la casa, cuando el papá lo echó, y ese llanto allá en el desierto. Pero recuerda que había una palabra de ánimo. Y esa palabra de ánimo, ¿cuál era? Que Dios escuchó ese llanto. Y a pesar de los errores de los padres, Dios cumplió la promesa, y le hizo de él una gran nación. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Y luego la semana pasada tuvimos la historia de Esaú. Esaú era el hijo de Isaac, el hijo favorito de Isaac. ¿Se acuerda que Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob? Y siempre había esa rivalidad y la rivalidad y la rivalidad entre los dos. Y ese terrible día, cuando Esaú salió tan contento de esa entrevista con el papá, salió para traer un animal, matarlo, prepararlo, cocinarlo y llevarlo donde el papá. Y cuando él llegó, ¿qué encontró? Que el hermano le había quitado la bendición. Y otra vez tenemos ese llanto de amargura, ese llanto de ira, ese llanto de odio. Y él se llena de tanto odio que sale y se va. Pero en su corazón él está convencido que solamente cuando muera el papá, él va a matar a su hermano. Y bueno, ¿se acuerdan? ¿A dónde él se fue? ¿A dónde quién? Donde Ismael, porque Ismael entiende. Ismael escuchaba todas sus historias. Y la segunda característica de las personas amargadas: los amargados se buscan, porque entre sí se comprenden, entre sí cuentan sus historias y todos están de acuerdo.
Pero desafortunadamente, en esos grupos de amargados hay desconfianza, hay rivalidad, porque sus corazones no están sanos. Y yo me imagino Ismael y Esaú, cómo hablaban de Abraham, cómo hablaban de Isaac. Y en sus corazones había ira y odio. Y recuerda que Esaú se casó con una hija de Ismael y formaron una nación. Y esa nación eran los edomitas. Y nos dimos cuenta que los edomitas eran unas personas prevenidas. No confiaban en nadie. Estaban con la actitud siempre, nos lo hicieron una vez, pero dos no lo van a hacer. Jamás. Y se acuerda que no dejaron entrar el pueblo de Israel cuando pasaron. Y otra característica es que las personas amargadas tienden a tener reacciones desequilibradas. Van de extremo en extremo. O están extremadamente prevenidos, exageradamente, o al otro lado demasiado confiados. Tal vez son muy iracundos. Muchas emociones muy extremas. Eso es otra característica de las personas amargadas. Bueno, entonces todo esto, ¿qué tiene que ver con usted y qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué hemos hablado de todo esto? Pues hemos hablado de todo esto porque nos ayuda a recordar tantas cosas que nos han pasado, tantas situaciones que hemos vivido, tantas personas que nos han hecho mal. Y de pronto cada uno de nosotros nos hemos identificado con algún personaje, tal vez con Abraham, tal vez con Sarai, tal vez con Agar, Isaac de niño, Ismael de joven o de niño, Esaú, Jacob, Isaac ya anciano. De pronto usted se identifica con ese anciano, que la esposa no lo quería, que fue capaz de proporcionar un engaño tan terrible. Él vivía un tormento. ¿Cómo era la vida de Isaac después de que el hijo se fue? Los dos hijos se fueron, lo dejaron. Quedó con una mujer que no lo quería siquiera. Entonces hemos identificado con todas estas personas. ¿Y cuál es el propósito? Para que nosotros entendamos de que necesitamos ayuda. Porque esta amargura nos está volviendo una persona que no queremos ser. Y recuerda que a la final, el fin del pueblo de Edom era que fueron aniquilados completamente. Porque eran soberbios, altaneros. Se creían el Dios del universo. Y Dios les dijo, no, yo soy el que es Dios. Y el orgullo que trae la amargura también termina engañando nuestro corazón, como le pasó a los edomitas. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de nosotros. Y vamos a empezar a buscar la solución para todo esto, porque podemos hablar de todos estos personajes y identificarnos con algunos, pero necesito una solución para mi amargura. Y para eso vamos a mirar en Mateo capítulo 18. Y es una historia que yo creo que todos lo sabemos, pero vamos a mirarlo y vamos a empezar a aplicar esta historia a nosotros mismos, a mí. No vamos a pensar en toda la gente que conocemos que son amargados, porque eso es fácil de identificar, pero cuando se trata de nosotros decimos, ay, yo no. Pero vamos a identificar, vamos a preguntar a Dios, ¿será que yo tengo amargura en mi corazón? Porque si yo tengo amargura en mi corazón, es mejor saberlo para sacar de esa raíz, para que pueda vivir la libertad que Dios me quiere dar. Bueno, entonces vamos a mirar en Mateo 18, versículo 15. El título es ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Ay, esa palabra perdonar no nos gusta como de a mucho, ¿cierto? Nos llenamos como de, uy, no, perdón, no, que le perdone Dios. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, a ver qué nos dice el Señor en nuestro corazón.
Dice así en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Bueno, entonces eso es Dios hablando a nosotros en cuanto al perdón. Y Dios habla del perdón y Él dice que nosotros debemos de perdonar. Pero a nosotros no nos gusta perdonar. Entonces vamos a saltar al versículo 23 a mirar una historia. Dice así, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mientras yo estoy leyendo la historia, usted está identificando quién será el rey, quién será el siervo, quién será el consiervo, porque necesitamos identificar quién es quién. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que era como mucha plata. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué tal? Si uno en ese tiempo no podía pagar la deuda, vea lo que hacían. Lo vendían a uno con esposa e hijos para que pague la deuda. Imagínense, ¿qué tal si hicieran eso hoy en día? Bueno, entonces aquel siervo postrado, ahí sí se asustó porque lo iban a vender junto con la mujer y los hijos. El postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él dijo, no, esto no me puede pasar a mí. Yo pago, yo voy a pagar. Entonces empieza a suplicar al rey. Bueno, 27, y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ay, ¿cómo sería el alivio? Oye, la deuda quedó como perdonado. Pero ahora la historia como tiene un cambio como muy triste. 28. Pero saliendo aquel siervo, recuerda que él acaba de ser perdonado de una deuda grande. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que es más poquita plata. Y haciéndole de él y le ahogaba, diciendo, págueme lo que debe. ¿Qué le pasa? ¿No le parece muy triste esto? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y vea lo que dice el versículo 30, más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ve tan chistoso. En la cárcel, ¿cómo iba a pagar la deuda? Pero bueno, eso es lo que hacían en ese tiempo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no lo perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Qué tal esta historia? Bueno, yo creo que ustedes ya identificaron, el rey es Dios, ¿cierto? Bueno, entonces el rey es Dios y el siervo, el primer siervo, como soy yo, ¿no? ¿Yo qué le debo a Dios? Mucho. El pecado. Todo lo que yo he hecho le debo a Dios. Todo lo que yo he hecho como pecado lo debo a Dios. Bueno, ¿y Dios qué hizo conmigo? Pues me perdonó todo. Me perdonó todo por Cristo. Pero ¿qué me pasa a mí? Me pasa como él con ese consiervo. Habiendo sido perdonado, entonces cuando alguien me la debe, yo le cobro. ¿Y qué pasa?
Pasa que porque esta persona, este siervo, no perdonó su consiervo, ¿dónde terminó? Terminó en una cárcel, entregado a los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Bueno, ¿qué podemos entender de esta historia? A mí me parece muy triste, porque una persona perdonada de todo termina torturado sin disfrutar ese perdón, sin disfrutar lo que el rey hizo con él. No lo disfrutó, terminó en una cárcel, torturado con verdugos, solo, abandonado, triste, y nunca disfrutó el perdón. ¿Por qué no lo disfrutó? Porque no perdonó su consiervo. ¿Y no les parece muy interesante esto? Que Dios, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Sabe qué? Si usted no perdona a las personas que le han hecho daño a usted, no va a disfrutar mi perdón. Porque el perdón de Dios ya está. ¿Sabe que Dios ya nos perdonó en Cristo? ¿Sabe que nuestra deuda ya fue paga? Cristo vino, pagó nuestra deuda. Pero ¿qué ocurre? Como nosotros no tenemos eso como en cuenta, no perdonamos a las demás personas que están debiéndonos algo. Nos han ofendido, yo sé que sí. Nos han tratado mal, claro. ¿Tenemos dolor en nuestro corazón? Claro que sí. Pero si yo quiero disfrutar el perdón de Dios, está para mí. Pero Dios dice, lo puede disfrutar, aquí está. Cristo pagó todo por usted. Pero eso sí, perdónenle el que le hizo mal para usted disfrutar mi perdón. Y si no, ¿dónde vamos a terminar, mis hermanos? Atorturados por los verdugos. ¿Cuáles son los verdugos? La ira, el rencor, el resentimiento, la depresión, la amargura. Nosotros vamos a vivir atorturados en la mente por todos estos verdugos, porque en nuestro corazón no hay perdón para las otras personas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que aprendamos a perdonar, y precisamente ya empezamos ese proceso. Ya vamos a empezar a aprender a perdonar. De pronto le parece muy fuerte lo que estamos hablando, pero tranquilos, Dios nos va a llevar de la mano para poder llegar a ese momento de quedar libre de esos verdugos. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero uno cuando tiene esa amargura en su corazón, ¿de qué piensa? Pensamos en esa amargura. Pensamos en todo lo que nos hicieron, cómo nos lo hicieron, en qué momento nos hicieron, y el dolor en nuestro corazón. Esos son los verdugos. Ahora vamos a mirar la historia de alguien en el libro de Hechos, que se llamaba Esteban. Y a él le hicieron mucho mal, porque él era un siervo de Dios. Y él, siendo un siervo de Dios, ¿cómo le parece que él predicaba un mensaje acerca de Cristo y acerca de la obra de Cristo? Y a los religiosos no les gustó para nada. ¿Y sabe lo que hicieron con él? Lo sacaron y lo apedrearon. Vamos a leer la historia. Es en Hechos capítulo 7, versículo 54. Dice así. Hechos capítulo 7, versículo 54. Dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería la furia de esa gente? Porque ellos eran como muy violentos. ¿No les parece esa gente muy violenta?
Pero Esteban era un muchacho que amaba al Señor. Y él había hablado lo que Dios le había puesto en su corazón para hablar. Pero a los religiosos no les gustó para nada. Pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O estando vivo, miraba para arriba y empezó a ver el cielo. Entonces ellos dando grandes voces, 57. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, mas rabia les dio. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y este Saulo es el mismo el apóstol Pablo más adelante. Entonces, ese día que Saulo estaba cuidando la ropa de la gente que le estaban apedreando a Esteban, estaba observando algo. Estaba observando algo que tal vez nunca había visto. Y estaba recibiendo una lección sobre el perdón. 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Bueno, tenemos una pregunta, es una historia muy, muy fuerte. Si vamos a imaginar un poco, en ese tiempo ellos lanzaban piedras a la gente hasta que morían. Una manera de morir muy horrible. Pero hacemos una pregunta. Esteban llegó a la presencia de Dios con el pecado de ellos ardiendo en su corazón. Pues obviamente la respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque él logró entender el perdón de Dios. Él entendió que Dios ya le había perdonado a él. Entonces él disfrutó el perdón de Dios, perdonándoles a ellos. Y él les perdonó y él murió y él subió a la presencia de Dios. Pero él no llegó con el pecado de ellos ardiendo en su corazón. Entonces, vemos de que lo que Dios quiere es que aprendamos a perdonar para ser libres, para disfrutar esa libertad y disfrutar el perdón de Dios. Bueno, mis hermanos, aquí atrás ustedes ven una persona muy triste. Esta amiguita está muy triste y está dentro de una jaula. Y vamos a mirar y observar con mucho cuidado esta jaula. Vamos a mirar también a ella, que obviamente está muy atormentada por los verdugos. ¿Cuáles son los verdugos? El rencor, el resentimiento, la ira. Y ella no piensa sino en lo que le hicieron. ¿Y qué es lo que dice acá arriba? Las circunstancias adversas de la vida le echan en la cárcel de la amargura. Usted, mi querido hermano, ¿está en una cárcel? ¿A usted le pasó algo algún día que lo tiene a usted en una cárcel? Donde usted siente atrapado, donde no siente capaz de salir, donde usted siente que usted es atormentado de día y de noche. Donde usted desde ese momento que la vida entera, el mundo entera volvió color como blanco y negro. Todo perdió su color. Ella está así. Pero aquí abajo dice algo muy interesante. Dice que la sentencia depende de usted. ¿Por qué sería? Porque digo que la sentencia depende de usted. Quiero que observen, espero que pueden ver de cerca, observen esta jaula donde ella está. Quiero que observen la puerta. Obsérvenlo bien.
mire bien que la puerta está abierta, no tiene candado. ¿Qué quiere decir? Ella puede salir cuando quiere. ¿Por qué no sale? Porque está pensando en la amargura, está pensando en todo lo que le hicieron, está pensando en el dolor que tiene en su corazón. Y ella no piensa sino en esa cárcel. Y los verdugos, ¿sabe qué hacen? Le darle vueltas y vuelta y vuelta y vuelta esa cárcel o esa jaula para que ella nunca se dé cuenta que la puerta está abierta. ¿Cuál sería la salida? ¿Cómo podría hacer ella para salir? ¿Usted qué opina? Les digo, perdonar. La salida es el perdón. Porque una vez que ella perdona a las personas que le han hecho daño, ella empieza a disfrutar el perdón de Dios. Y cuando ella disfruta del perdón de Dios, ya no está en una cárcel, ya está libre. Porque ¿quién pagó por lo que ella hizo? ¿Quién pagó por lo que le hicieron? Pues Jesús, cuando vino a morir en la cruz. Pues hermanos, yo espero que ustedes han conseguido ya la cartilla, porque dentro de la cartilla está lo que estamos viendo, pero también hay muchos ejercicios personales que usted puede hacer que le va a ayudar a empezar este proceso de salir de la amargura. Aquí hay una oportunidad de escribir todo lo que le pasó. Todo lo que tiene en su corazón que le ha dolido. Usted aquí en la cartilla tiene la oportunidad de escribirlo. Porque todo esto, ¿sabe quién vino a pagarlo? Jesús. A eso vino. Y Él vino por amor, porque ¿qué quiere Él? Él quiere que usted disfrute el perdón del Padre. Y Él vino a hacer esto por nosotros. Y esos verdugos que son esos pensamientos y esos demonios, ¿qué hizo Cristo con ellos? Ellos pues los venció en la cruz. Entonces, si usted se identifica con nuestra amiga, o de pronto usted se identifica con el siervo, o de pronto se identifica con el consiervo, vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios, Señor, yo quiero aprender a perdonar. Yo quiero disfrutar el perdón que Cristo consiguió para mí. Yo quiero disfrutar el perdón que ya está para mí, que no he podido disfrutar. Qué pena contigo, Dios. Yo vivo pensando en lo que me hicieron y no he podido valorar lo que tú hiciste por mí. Entonces vamos a tomar este momento para orar y para decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Oremos. Señor, queremos decirte que hay mucho dolor, mucha tristeza, mucha amargura. Y Señor, tú sabes todas las cosas. Y igual, Señor, que tú escuchaste el llanto de Ismael, tú has escuchado nuestro llanto. Ese llanto de amargura, ese llanto de dolor, también tú has escuchado el llanto que ha salido de nuestro corazón, del odio que sentimos, oh Dios. Señor, a ti te importó tanto lo que hemos vivido y lo que nos han hecho y todo lo que nosotros también hemos hecho, que Jesús vino a pagar para que pudiéramos disfrutar el perdón del Padre. Y Señor, queremos decirte que queremos aprender. Señor, empieza, Señor, desde hoy a obrar en nuestro corazón, para que sintamos ese deseo de disfrutar esa libertad. Señor, despiértenos si estamos en esa jaula, Señor, en esa cárcel. Despiértanos, abre nuestros ojos para ver que la puerta está abierta. Lo único que tenemos que hacer es empujar la puerta y salir, perdonando todo lo que nos han hecho. Gracias, Señor, porque Dios mandó a Cristo
ese Rey misericordioso que pagó todo por nosotros. Señor, queremos aprender a valorar. Y cuando perdonamos de corazón y sabemos, Señor, que leímos que tú nos mandas a perdonar, Señor, queremos llegar a disfrutar. Así que, Señor, presentamos nuestra historia personal, Señor, la presentamos delante de ti, porque tú lo sabes todo. Y, Señor, queremos que tú empieces hoy, Señor, a poner ese deseo en nuestro corazón de salir de todo esto y disfrutar un mundo de color, un mundo feliz, un mundo libre de esta cárcel, un mundo libre de los verdugos que nos atormentan. Gracias, Señor, te damos. Entregamos nuestros corazones a ti y te decimos, Señor, que estamos dispuestos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Mis hermanos, si ustedes no han comprado la cartilla, está en la Iglesia Unión Misionera, de igual manera está en mi casa aquí en las Américas, para que lo adquieren, para hacer este trabajo bien profundamente en su corazón, para que quede verdaderamente libre, porque no olvide que la palabra de Dios dice que si creemos en el Hijo, Él es el que nos hace verdaderamente libres. Entonces, que el Señor les bendiga y dentro de 8 días estaremos conversando. Que el Señor les guarde.